Ay, Piquete, yo necesito que tú me acompañes a ver esta historia. Fíjate que he cogido papel y lápiz y todo. Una compañerita llamada Amarilis ha dado una entrevista a un youtuber español que se ha vuelto viral de repente porque, mira esto, en medio de la crisis que hay en Cuba, colapso nacional, apagón de varios días, gente sin luz, toda la hecatombe que hemos visto en estos días. Mira la entrevista de esta compañerita Amarilis, que ni siquiera se atrevió a poner su cara en cámara. Mandó a que quitaran su cara por todas las cosas tan terribles y tan analfabetas que dijo durante esta entrevista. Vamos a verla juntos. Tú puedes votar, crear un partido, ya no votar, crear un partido político en Cuba de derechas, en Cuba. No, pero bueno, si a la gente le encanta la libertad de la derecha y quiere poner partidos de derecha, es su problema. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si la opción es poner partidos de derecha, mira, no me interesa la libertad de la derecha. La libertad de la derecha cuesta millones de vidas. ¡Wow! Empezamos a todo trapo, pero a todo trapo, lengüetrapo. Dice que la libertad de la derecha cuesta millones de vidas. ¿De dónde salió esta niña? Esta niña no vive en Cuba, esta niña no nació en Cuba, esta niña no creció en Cuba, esta niña no ve la cantidad de gente que se está muriendo todos los días en Cuba por falta de medicina, por locura, por apagones, por derrumbes, por enfermedades, por miseria, cruzando el mar. ¿De qué planeta es esta niña? No, vamos a ir viendo que esto empieza ahora. No, lo siento, o sea, si la... O sea, tu libertad, quiero entenderte, tu libertad es que solo haya partidos de izquierdas. No, probablemente, porque la libertad de la derecha significa la opresión de millones de personas. Probablemente, ay Dios mío, porque la libertad de la derecha significa la opresión de millones de personas, porque la gente en Corea del Norte es tan libre, la gente de Venezuela es tan libre, la gente en China es tan pero tan libre. Los rusos son tan libres que están escapándose de Rusia para que no los metan a la fuerza, a la cañona, en la invasión criminal sobre Ucrania. En Cuba hay tanta, pero tanta libertad que imagínate tú, la gente es así. Según esta niña, los esclavos están en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Italia, en España, aquí en Noruega, en Alemania. Ay, Dios mío. Creo que Cuba es un país libre. Y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país libre, vale. O sea, creo que ni siquiera ya quiero que aparezca en mi entrevista, porque todas tus preguntas han sido simplemente polarizar. Cuba es un país súper libre. Si tú te sientes más o menos libre en Cuba, bueno, es un problema tuyo, esos son otros 5 pesos y yo no quiero salir en tu entrevista ya porque tu entrevista está polarizándolo todo. Y ahora es que esto empieza, así que siéntate con unas palomitas de maíz, un refresco, que esto se pone bueno. Vale, estamos con... Amarilis Pérez. Vale, Amarilis, estás aquí, no eres de España, ¿verdad? No, soy cubana-mexicana y estoy haciendo una estancia aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Vale, ¿cuánto llevas en España? Muy poquito, un mes. Vale, ¿y qué tal de momento España y demás? ¿Has superado tus expectativas? ¿Decepcionada? Es difícil, como decir toda la experiencia de una. Me han tratado muy bien aquí en la universidad. Me han dado todas las condiciones para estudiar. Pero también he tenido otras experiencias en la calle que es compleja, que tiene que ver con algunos de los temas candentes que hay ahora en la ciudad. Por ejemplo, el tema de vivienda, el tema de discriminación, el tema de la migración, de refugiados, etcétera, ¿no? Aquí ya tú puedes empezar a ver la mentalidad del progre resentido que está enviado desde Cuba. Estos son los pichones de comunistas que los mandan para afuera a estudiar y salen para afuera y están buscando lo malo, lo negativo, lo que está ocurriendo. Fíjate que ella te dice, bueno, yo llegué aquí, me han dado todas las condiciones para estudiar, pero me he puesto a mirar en la calle las condiciones de la calle. O sea, ella viene de Cuba, las calles con basureros, chikungunya, oropuche, enfermedades, de todo, pero ella está mirando en España las calles. Y está mirando en España la situación con la vivienda. Ella viene del país de los yeguipones, de un país en peligro de derrumbe del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maíz. Sí, pero ella está mirando las viviendas en España. Y ella en España está mirando la migración. De Cuba han salido 2 millones de cubanos. Hay 8 puntos y pico millones de cubanos ahora mismo. La juventud corriendo de Cuba arriba en una balsa, en una palangana, cruzando fronteras, visitando volcanes por el Darién, arriba un tiburón, por donde sea. Pero ella está mirando la migración en España. Ya aquí tú estás viendo la mentalidad de estos progres. Pero espérate, porque esto va increciendo.
Vale, te quería preguntar, ¿naciste en Cuba, entiendo? Sí, viví en Cuba hasta los 26 años. De hecho, soy residente de Cuba actualmente. No estoy quedada, que era un término que se usaba antes para las personas que emigraban de Cuba. Y soy mexicana porque después de 2 años residiendo en México, los iberoamericanos tenemos derecho a naturalizarnos. Yo llevo 12 años viviendo en México, así que superé con creces ese tiempo estimado para hacer eso. O sea, un detallito, ella misma es emigrante. Ella misma salió corriendo de Cuba, 12 años en México, de México para España. Ella no vira para Cuba, ella no vira para las universidades cubanas, ella no vira para aportarle a esa revolución que ella dice que es libre. No, ella no vira para Cuba. 12 años en México, en España, pero siempre así, mira, como el periscopio de un submarino buscando lo negativo, lo oscuro, Pero como era estudiante, no funcionaba, mi documento no era un documento migratorio, entonces no contaba para esta ley de naturalización. Vale, entendido. Te quiero preguntar, porque he hecho más de una entrevista a cubanos y hay opiniones dispares. Hay cubanos, o sea, no hay grises, es todo blanco o negro. Hay cubanos que están a favor del régimen del gobierno que hay en Cuba y hay cubanos que es totalmente en contra y están totalmente, reniegan incluso casi de su origen cubano por el gobierno cubano. Entonces, te querría preguntar, tú, el problema que tiene Cuba desde hace ya muchas décadas, la pobreza y demás, ¿a qué lo achacas? ¿Cuál es el causante de esa pobreza que lleva coleando décadas en Cuba? Es una historia muy larga que se remonta a los años 60 y a los índices de crecimiento que tenía Cuba en esos momentos, que dentro del contexto latinoamericano no era tan negativo. Pero bueno, tenía que ver con la inyección de recursos que venían de otros países, etcétera, ¿no? Aquí empieza la muela, espérate, aquí empieza la muela. Es una historia muy larga, eso tenemos que sentarnos porque es muy complicado. Son situaciones muy complejas que tenemos que analizar en la metatranca metafísica del tiempo, cómo se desarrollan las diferentes aristas de la surrealidad con las capas que tiene todo este contexto. Pero empieza hablando mierda diciendo la riqueza de Cuba dependía de la inyección de capitales, de la inyección de recursos de afuera. Señora, ¿qué inyección de capitales, recursos? Si Cuba tenía fábricas, empresas, industria azucarera, la pesca, la ganadería, y todo eso se hacía dentro de Cuba, y Cuba tenía leche condensada, y Cuba tenía marcas de zapatos, y Cuba tenía de todo. ¿De qué tú estás hablando? De que afuera venían a inyectarle a Cuba, ¿qué? Si Cuba exportaba para todas partes del mundo. Pero bueno, aquí empieza la erudita, que ha pasado por 17 universidades en México, después en España, después no sé dónde, pero bueno, la erudita nos va a dar una clase de erudición. Todos esos recursos al momento que triunfa la revolución, pero sobre todo que se nacionalizan determinadas empresas como electricidad, petróleo, etcétera, se retiran. Y bueno, eso creó un caos económico bastante grande, porque no solamente era que se retiraban las empresas, sino que entonces todo ese capital que se había invertido se retira también del país. Señora, pero oh, Dios mío, pero esta gente, ¿dónde? Dios mío, ¿quién te dijo a ti que se fueron los empresarios? La riqueza verdadera se fue, pero es porque se fueron los creadores de riqueza. El dinero se quedó en Cuba. Fidel saqueó los bancos cubanos. De hecho, toda la gente que salía por el aeropuerto le quitaban hasta los anillos de boda, le quitaban las joyas, todo lo que fuera de valor, sus casas decomisadas con cuadros, con muebles preciosos, con botijas enterradas en los patios. La riqueza completa, material, se quedó dentro de Cuba. Se la robó Fidel Castro. ¿Qué coño? ¿De dónde? Se fue la riqueza verdadera, que es la de aquí. Esto es como dice la frase aquella de tú con un rico y tú le quitas toda su riqueza, y en un año ese tipo va a volver a ser rico, porque tiene la experiencia aquí, tiene la cultura, tiene la sabiduría, tiene el emprendimiento, tiene la capacidad de sacrificio, tiene la chispa. Ahora, tú coges a un pobre, le quitas todo a los ricos y se lo das a los pobres. El pobre se lo va a gastar en un año y al año va a volver a ser pobre porque no le desarrollaste esto. Y eso fue lo que pasó con Cuba a gran escala. Pero bueno, vamos a escuchar la erudición de la erudita. También era como un sistema americano de maquinarias, y también retiraron a sus ingenieros, o sea, como que la mano de obra cubana no era profesionalizada, sino como de servicio o obrero, no sé, pero no era profesionalizada. Entonces, al retirar los ingenieros, digamos que también había que suplir todo eso, ¿no? Había que suplir maquinaria, había que suplir inversión, había que suplir profesionistas, etcétera. Y eso toma tiempo. Es que no puedo dejarlo hablar mucho tiempo porque me va encabronando, me van saliendo ampollas
ampollas en el cerebro. Dice que todos los ingenieros, todas las personas estudiadas que sabían manejar las maquinarias eran extranjeros que estaban en Cuba operando esas máquinas, y que entonces, como esa gente se fue, los cubanos pobrecitos, analfabetos, brutos, no pudieron hacer más nada. Señora mía, habían un montón de empresarios, de ingenieros, de gente que sabía que eran cubanos. La inmensa mayoría eran cubanos. La inmensa mayoría de los centrales azucareros estaban en manos de cubanos. La inmensa mayoría de la fábrica en manos de cubanos. ¿Cómo tú vas a decir que los cubanos no sabían operar ninguna maquinaria en Cuba, que eran los extranjeros, que como se fueron, los cubanos se quedaron pobres, miserables y aburridos, tristes en una esquina de la vida, coreando para lo que sea, Fidel para lo que sea? Pero Dios mío, esto es lo que exporta esa revolución a hacer. Esta es el hombre nuevo, la mujer nueva de esa revolución. ¡Qué nivel de incultura! Pero bueno, vamos a seguir. Además de eso, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, el resto, muchos países de América Latina, de hecho la mayoría, también rompieron relaciones económicas con Cuba. Y bueno, te imaginarás el impacto que tiene sobre la economía de un país pequeño. Digo, no, hay países más pequeños que Cuba, de hecho, pero bueno, no es un país grande como México o como España, por ejemplo, ¿no? Y eso también en términos de recursos naturales, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa para un país como ese que todo el hemisferio decida no comerciar con ellos, ¿no? Por las presiones, etcétera. Entonces, bueno, a lo largo de eso se suplió con el CAME, que era el acuerdo de comercio de la Unión Soviética con los países exsocialistas, pero significó eso que te digo, ¿no? Como traer entonces toda la maquinaria rusa era completamente distinta a la estadounidense. Entonces era una sustitución de toda la industria pesada, capacitar a toda la gente para que pudiera trabajar ahí, etcétera, ¿no? Entonces han sido muchos momentos. Lo que pasó en los 60, 70, 80, 90, e incluso con Donald Trump y con la pandemia recientemente, son momentos históricos muy distintos que han afectado profundamente la economía cubana. No, ya, y saltó para Donald Trump. La tipa te resolvió el problema económico cubano. Fíjate tú, que universitaria más preparada, qué gente más culta, qué sutileza del lenguaje y qué rejuegos lingüísticos y de pensamiento, que de momento te explica todo así tan fácil. Coño, qué bruto yo soy. Ella te dice que toda la región, nadie quería comerciar con Cuba. O sea, toda América fue un boom, la revolución cubana, Fidel Castro invitado a todos esos países, recibido como un héroe, ya tú sabes, pero dice ella que toda la región le dio la espalda a Cuba y que Cuba, pobrecita, solo pudo meterse dentro del CAME. Fíjate tú, no fue que Fidel se fue radicalizando y encontró la manera de perpetuarse en el poder aliándose a la Unión Soviética. Oye, nosotros te damos por tubería todo lo que tú necesites y tú vas a ser el bastión comunista de nosotros en América. Entonces, de momento, fájate con Estados Unidos, danos 3 sacos de azúcar y nosotros te vamos a dar toneladas y toneladas de carne, de petróleo, te vamos a dar de todo. Y Fidel estuvo todo ese tiempo gastando todo el dinero del pueblo cubano en las guerras que hizo en Angola, en todas las invasiones que hizo a lo largo y ancho del mundo, que el dinero, en vez de invertirlo en agricultura, en economía, en industria, en termoeléctrica, ella no habla nada de eso. Ella no habla que el propio hijo de Fidel se robó miles y miles de dólares del dinero que se estaba invirtiendo en la central nuclear de Cienfuegos en Juraguá. Ella no estaba hablando, ella no habló nada de eso. O sea, no, nos tuvimos que meter en el CAME y aprender a manejar las maquinarias rusas porque el mundo nos dio la espalda. Y entonces imagínate tú, y nada, ella no te habla de todo el dinero, que es el equivalente, según las cifras que ya se han hecho ya las cuentas, el equivalente hasta el año 90 fueron como 4 o 5 planes Marshall, que fue con lo que Europa salió de la miseria y se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuba derritió como 3 planes Marshall. Fidel gastó todo eso en guerrillas, en subversión, en crear guerrillas por todo el continente. Todo ese dinero gastado. Ella no habla nada de eso. Ella todo lo reduce. Bueno, nos metimos en el CAME porque el mundo nos dio la espalda y vino Donald Trump y lo puso todo malo, maloso. ¿Viste tú qué rápido resuelven esta gente? De verdad que el analfabetismo es atrevido. Y que además de eso, bueno, tomando en cuenta que, como dije antes, es un país que no tiene grandes recursos naturales para explotar. Digo, ya sé que hay una crítica muy fuerte a la explotación de los recursos naturales, pero al final de cuentas eso es lo que llamamos países desarrollados están haciendo, ¿no? Explotan hasta lo último los recursos naturales para elevar su nivel de vida, o no sé, porque en realidad es para acumular, ¿no? Ni siquiera
como... Vale, me ha gustado mucho, ha sido un análisis muy completo, pero en definitiva, viéndolo desde tu punto de vista, ¿tiene más culpa el régimen castrista que ha gobernado durante décadas o viene desde fuera? O sea, ¿le achacas alguna culpa al gobierno actual? Sí, bueno, el tema es que justamente por buscar esa culpa se crean estas opiniones sumamente polarizadas. En Cuba no hay manera de estar en un punto medio, ni siquiera fuera de Cuba, ¿no? Siempre tienes que decidir si vas a estar con el régimen o en contra del régimen. Y lamentablemente cuando las personas hacen críticas al régimen, automáticamente son captadas por la extrema derecha, por ejemplo, estadounidense. Entonces es muy difícil posicionarse porque tienes que caer en uno de esos dos extremos. Ah, no, pero esta niña lleva 13 años en México. Se acaba de mudar para España, pero parece que nunca ha salido de Cuba porque es la hija boba de Humberto López. Si tú criticas, fíjate tú qué pensamiento más tonto, ¿no? Si tú criticas la situación en Cuba, al momento te capta la extrema derecha norteamericana. Es como un extraterrestre, ¿sabes? Viene un platillo volador que es la extrema derecha norteamericana, se pone una luz azul y así en tu cabeza, así, ¡uy! Te abduce la extrema derecha norteamericana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pobrecita. Ay, padre, perdónala. No sabe lo que dice, ni lo que hace, ni lo que piensa. Qué lástima de ser humano. Ay, Amarilis Pérez. Dios mío, tú eres hija de Ratoncito Pérez que se cayó en la olla por la golosina a una cebolla. Dios mío. Entonces yo, más que hablar de culpa o de tener que posicionarme en estos momentos en alguno de esos dos extremos, sí hay una realidad económica global que tiene repercusiones en la geopolítica, etcétera, que influyen en las cosas que han pasado en Cuba, pero al mismo tiempo desde dentro también se toman decisiones que efectivamente también, ¿no?, repercuten en el curso de la economía. Pero bueno, yo diría la verdad que, digo, al final hay como un chantaje con la soberanía, ¿no? Entonces, si tú... ¿Por parte de quién? No, por parte de toda esta complicación política que hay. Porque al final de cuentas, o sea, el gobierno de Cuba no quiere ceder para ganar un poco más de espacio en el comercio con su régimen. Y por otra parte, no hay intercambio posible porque no se acepta la existencia de ese régimen y por tanto no hay ningún avance en términos económicos con el entorno, quiero decir, ¿no? Tú entendiste algo. El contexto global, el contexto nacional, se toman decisiones, pero entonces ese régimen no puede con ese régimen, pero ese régimen no sabe, no quiere reconocimiento internacional y no hay avances económicos con ese régimen y las medidas globales de ese régimen. Te lo pregunto de otra manera. ¿Tú consideras desde el punto de vista desde fuera, Cuba, si te pregunto directamente, ¿Cuba es un país libre? ¿Qué me dirías? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, sobre todo porque yo en estos momentos no estoy dentro de Cuba. Yo creo que el gobierno cubano ha hecho todo lo posible por mantener una soberanía nacional, lo que sea que eso signifique y lo que sea que tenga importancia en el ámbito global. Y por otra parte, bueno, pues dentro del país se sabe, porque no es secreto, que justamente, por ejemplo, la pandemia detonó protestas en las calles donde, bueno, la gente está pidiendo libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si preguntas a esas personas, probablemente no se sienten libres, ¿no? O sí se sienten libres, pero no se sienten satisfechas con lo que está pasando, ¿no? No. Mío, porque llega un momento que son tan miserables. Llega un momento que uno se ríe, pero después tú te das cuenta que son miserables. No, porque la pandemia hizo que la gente saliera a protestar a las calles pidiendo libertad de expresión. O sea, la gente no gritó abajo el comunismo, la gente no gritó cambio de sistema, la gente no gritó Díaz-Canel sin casa, no, y a lo mejor ellos no se sienten libres, la gente después no terminó 20 años preso, 30 años preso, 15 años preso, 10 años preso por sacar un cartelito. Entonces ella no sabe si la gente es libre o no. Hay más de 1000 presos políticos, hay menores de edad presos en Cuba, ha sido denunciado en todas partes eso, pero ella no sabe.
esa gente a lo mejor no se sienten libres, están en un calabozo con 20 años de cárcel arriba, comiendo una comida de asco, rodeado de moscas y ratones, con maltrato, con mítines de repudio de los otros presos chivatones, pero ella no sabe si esas personas dentro de esos calabozos se sienten libres o no. Qué asco da escuchar a gente joven con tanta parálisis neuronal. Son el cementerio de la inteligencia humana en movimiento, así con cabeza, tronco y extremidades por la vida. Realmente es una situación económica muy seria donde, bueno, nadie se sentiría satisfecho de eso. Y me parece correcto que la sociedad civil confronte a sus gobernadores pidiendo una explicación. Pero entonces, ¿es libre o no es libre Cuba? Es que tus preguntas son exactamente dicotómicas, como no quisiera yo caer en esa dicotomía, ¿sabes? No, pero España yo lo considero dentro de sus flecos negativos. Yo considero, por ejemplo, que España es un país libre. Tú te das cuenta que son unas neuronas fajadas entre ellas ahí. No, pero entonces, no sé si son libres o no son libres, pero me parece bien que la gente salga a confrontar a sus líderes, a sus gobernantes. Pero el tipo le dice, ve acá, pero entonces son libres, no son libres, entonces está bien, está mal. No, tus preguntas son dicotómicas y yo no quiero caer en esa dicotomía. Señora mía, la única que tiene una dicotomía brutal en su cabeza, al punto de parecer que lo que tiene es una lobotomía, eres tú, que no sabes responder con claridad, con firmeza, que no eres un clon de Humberto López, con seremos como el Che, con el libro a leer, con los discursos de Fidel, con la talla progre, y no entiendes nada, vas por la vida sin conocerte a ti misma. Oye, un poco más y tú eres el vómito de tu sombra. Te puedes mover libremente, puedes crear una empresa, puedes emigrar. Yo creo que Cuba es un país libre. Y bueno, que la gente se sienta más o menos libre dentro de ese régimen ya son otros 5 pesos, pero definitivamente es un país libre. Es un país libre, vale. Vale, claro, por eso te quiero preguntar, y más a una persona que ha vivido, no solo nacido, sino vivido en Cuba muchos años, ¿no? Me has dicho hasta los 27, ¿no? 26 y luego te fuiste a México. Vale, por eso lo queremos preguntar, porque hay cubanos que dicen, oye, ¿cuántos cubanos, cientos y cientos, han muerto por escapar de Cuba en el Atlántico para ir a las costas estadounidenses? ¿O cuántos cubanos les han limitado o cerrado un negocio a la hora de emprender? ¿Entiendes que ese punto de vista de ese cubano va en contraposición de llamar libertad a Cuba? Sí, claro, por eso te digo que otra cosa es lo que se pueda vivir desde dentro de Cuba y cómo lo vive cada quien y cuáles son sus aspiraciones de lo que entiende por libertad, ¿no? Yo realmente no creo que la gente muera en el Atlántico porque está buscando la libertad. Dios mío, qué fuerte esta niña. Yo no pienso que la gente está muriendo en el Atlántico porque quiera libertad. O sea, todos esos cubanos que han muerto cruzando el mar, todos esos cubanos que han terminado en la panza de un tiburón, todos esos cubanos que han muerto cruzando fronteras, no es buscando libertad. No estaban buscando libertad. Ellos se sentían muy libres en Cuba y salieron a jugar, a morirse por una cuestión de juego. No para poder alimentar a sus familias, no para poder crear empresas, crear negocios, no para poder ganar un salario decente, no para respirar, no para salir del asco que es Cuba. No, fueron a jugar. Dice ella que no fueron buscando libertad. Dios mío. Llega un punto que esto se vuelve serio y terrible. Y esta persona, esta tal Amarilis, se fue con 26, 27 años para México, estuvo 13 años, ahora mismo debe tener 40 o más de 40 años. Bueno, señores, ya, porque es demasiado idiotez. Yo traté de darle un tumbado cómico, de dar un poco chucho entre nosotros y analizar la mentalidad de estas cosas que exporta ese sistema cubano para el mundo y que salen a hacer propaganda, porque esta niña es pura propaganda. Humberto López 2.0, ahí es donde viene la parte de la libertad de la derecha, yo no la quiero, porque imagina tú, la derecha es sangre, represión y muerte, y toda esa cantidad de historia y toda esa, y ya no puedo con ella. De hecho, lo que más me jode a mí es el daño antropológico con la disonancia cognitiva de señora mía. Usted, para vivir, incluso para proyectarte en contra del capitalismo, tuviste que salir de Cuba y vivir en el capitalismo.
Ya, es muy simple. Puedes criticar mucho, todo lo que tú quieras, el capitalismo, pero coño, por lo menos reconoce que saliste del lugar donde sí es invivible. Después tú puedes decir, el capitalismo tiene este y este problema, este y este error, pero de donde yo salí es el infierno. Ah, no, es una cosa que no saben, echan toda su vida afuera. Viven toda su vida afuera, disfrutando de la democracia. Por eso la democracia es tan linda, porque permite que este tipo de alimañas puedan vivir, desarrollarse, estudiar, aprender, viajar entre países, engordar, criticando a la democracia. Cosa que no puedes hacer en Cuba. En Cuba sí, bueno, en Cuba mira, apagón de más de 4 días, la gente muriéndose de hambre, hospitales colapsando, gente muriéndose dentro de los hospitales, toques de caldero, Canel vestido de verde amenazando con guerra civil. Eso es Cuba, pero no, eso es, mira. Qué triste este tipo de personas. Por eso lo más rescatable es el entrevistador que tuve con un muchacho, claro, hacer como con las personas en cualquier lugar del mundo. Oye, esto es democracia, esto no es democracia, esto es libertad, esto no es libertad. En España, a pesar de todo, yo puedo fundar un partido político, puedo hacer una empresa, puedo hablar, puedo cuestionar, puedo manifestarme. Eso es lo que es la libertad. Vamos a aterrizar a pan y a vino. Y ella, no, porque entonces hay que verlo de una manera manipulada según el contexto internacional. Entonces, polarizando desde una posición dicotómica y por eso es que donde gobiernan no puede crecer una caña, no puede crecer un tomate, porque lo que tienen en la cabeza es basofia. No hay un pensamiento lógico, pragmático, concreto, que se ajuste al tema de la realidad. Te voy a poner el link en los comentarios si tú quieres ver el resto de esta chiquita Amarilis Pérez. Me encantaría verle la cara para ver cómo encaja en un rostro humano tanta idiotez y tanto analfabetismo. Me encantaría verle la cara. Pero bueno, hasta aquí. Ya terminé por hoy con esta susodicha. Te dejo el link en los comentarios por si quieres ver el resto del video. Qué pena con los cubanos ahora mismo en la isla. Con este tipo de muchachitas, ¿qué esperanza tienen esos cubanos? Dios mío. Dale, nos vemos en el próximo video. Un beso y chao.